Necesitaba el dinero para ayer, me ordenó mi hija, arrojándome los 200.000 pesos que su novio perdió apostando. Y sin chistar, repitió, mientras él se escondía detrás de ella como un cobarde. Aún tengo que pagar mi boda. ¿No te importó? Yo solo sonreí sirviendo más café mientras ella revisaba mensajes furiosa en su celular. 6 horas después, mi cuenta estaba a 0. Cuando regresaron por la noche buscando confirmación del dinero, encontraron la casa vacía y solo un sobre en la mesa. Cuando lo abrieron, palidecieron. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El timbre sonó a las 8 de la mañana de un sábado cualquiera. 3 toques insistentes, como si el mundo se estuviera acabando. Yo ya sabía quién era incluso antes de mirar por la ventana. Mi hija Valeria solo aparecía sin avisar cuando necesitaba algo. Dejé mi taza de té de manzanilla a medio beber en la mesa de la cocina y caminé lentamente por el pasillo. Por las ventanas de la sala divisé su coche, un sedán rojo estacionado de cualquier manera en la entrada, bloqueando completamente mi garaje. Valeria había heredado la determinación de su padre, pero ninguna de su prudencia o respeto. Cuando abrí la puerta, ya estaba con el celular en una mano y una carpeta de papel manila en la otra. Su rostro, siempre tan parecido al mío cuando era joven, estaba tenso y enrojecido. Detrás de ella, medio escondido como un niño regañado, estaba Rodrigo, su novio desde hacía 2 años. «Mamá», dijo Valeria pasando a mi lado sin un abrazo, apenas un beso al aire. «Necesitamos hablar urgentemente». Valeria fue directo a la cocina como si la casa aún fuera suya. A pesar de haberse mudado hace más de 4 años para vivir en el apartamento que yo le había comprado, cuando consiguió su primer empleo en la empresa de publicidad. Se sentó en mi silla, puso la carpeta en la mesa con un golpe seco y comenzó a revisar su celular mientras yo lo seguía. Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta, evitando mi mirada. «Un café estaría bien», murmuró Valeria sin levantar los ojos de la pantalla, como si yo fuera la empleada doméstica. Serví el café mecánicamente. 10 años como viuda, y aún servía a mi hija como si fuera mi única función en la vida. Mientras ponía las tazas frente a ellos, noté cuán tensas parecían las manos de Valeria. Los nudillos blancos mientras tecleaba frenéticamente. Rodrigo tomó su taza sin decir gracias, mirando al suelo. «¿Valeria? ¿Está todo bien? ¿Pasó algo grave?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Nada está bien, mamá», respondió Valeria finalmente guardando el celular. Sus ojos, normalmente tan vivaces, estaban apagados y rodeados de ojeras. «Iré directo al grano porque no tengo tiempo para rodeos». Rodrigo se metió en un problema serio. Me senté lentamente al otro lado de la mesa. En el reloj de pared, los minutos pasaban con un tic-tac que parecía más fuerte de lo normal. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Rodrigo hizo algunas apuestas. Continuó Valeria empujándome la carpeta. Pensó que podría duplicar el dinero rápido para la boda. No salió bien. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había recibos de casas de apuestas, mensajes impresos de WhatsApp con amenazas explícitas y un documento que parecía un pagaré con una cifra destacada en rojo. 200.000 pesos mexicanos. Mi respiración se detuvo por un momento. Era casi todo el dinero que había ahorrado de mi jubilación como contadora, más lo que quedaba de la venta de algunas joyas después de que mi esposo falleciera. «Valeria», comencé sintiendo la garganta completamente seca. «Esto es prácticamente todo lo que tengo ahorrado». Valeria tomó un sorbo de café, sus ojos ahora finalmente mirándome con una frialdad que no reconocí. «Mamá, no es como si necesitaras ese dinero urgentemente. Vives sola en esta casa que ya está pagada. Tus gastos son mínimos y, por favor, tienes 64 años. ¿Para qué lo estás guardando? ¿Para llevártelo a la tumba?». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. La casa era todo lo que me quedaba, mi refugio, mi seguridad.
y ahora me estaban pidiendo que entregara mi futuro por un error de juego. Hija, no es tan simple. Argumenté intentando mantener la calma. Tengo mis medicinas para la presión, mis consultas médicas. Ese dinero es para emergencias, para mi vejez. Valeria golpeó la mesa interrumpiéndome, haciendo que las tazas temblaran. La emergencia es ahora, mamá. ¿No lo entiendes? Rodrigo le debe ese dinero a gente muy peligrosa. No son del banco ni nada legal. Son agiotas que no tienen problema en lastimar a la gente. ¿Qué tipo de personas peligrosas? Pregunté sintiendo mi voz casi desaparecer en un susurro. Rodrigo finalmente habló. Su voz apenas audible. Señora Beatriz, yo cometí un error terrible. Pensé que podría ganar lo suficiente para la boda, para darle a Valeria todo lo que merece. No necesitas saber todos los detalles. Interrumpió Valeria impaciente, lanzándole una mirada furiosa a Rodrigo que lo hizo callar inmediatamente. Solo confía en mí, mamá. Es un préstamo, ¿cierto? Te lo devolvemos en 6 meses cuando Rodrigo cierre el negocio con su socio. Miré la carpeta, el rostro desesperado de mi hija, a Rodrigo que parecía querer desaparecer en el suelo, y la puerta que daba al pequeño jardín donde Valeria solía jugar cuando era niña. Ahora era como si 2 extraños estuvieran sentados en mi cocina, exigiéndome que entregara mi vida entera. Ya me has pedido préstamos antes, Valeria, dije con voz temblorosa. Los 20.000 del año pasado para el coche nuevo. Los 30.000 para amueblar el apartamento. Nunca he visto ese dinero de regreso. El rostro de Valeria se endureció como piedra. Esto es completamente diferente, mamá. No es momento para recordar nimiedades del pasado. Esto es vida o muerte. Se levantó bruscamente, caminando por mi cocina como animal enjaulado. Soy tu única hija, tu familia. Siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí. ¿O acaso ya no te importo? Ahí estaba la manipulación que conocía tan bien. La misma que aprendió viendo a su padre manipularme durante años. La misma que yo había permitido toda mi vida por miedo a quedarme sola. A ser mala madre. A decepcionar. Necesito tiempo para pensar esto, dije en voz baja, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. «No hay tiempo para pensar», gritó Valeria elevando la voz de una manera que nunca había usado conmigo. «Necesitamos ese dinero transferido hoy, hoy mismo. Mañana estos tipos van a venir a buscarlo, y no va a ser bonito». Se detuvo justo detrás de mi silla, poniendo sus manos en mis hombros con fuerza. Sentí el peso de ellas como cadenas invisibles que me ataban a una vida de sacrificio sin fin. «Mamá», dijo suavizando apenas la voz, pero manteniendo la presión en mis hombros. «Sabes que no te lo pediría si no fuera absolutamente necesario. Es por nuestra seguridad, por mi futuro. ¿Acaso no quieres verme feliz? ¿No quieres que tenga la boda de mis sueños?» Familia, felicidad, sueños. Las palabras que siempre funcionaban conmigo como un hechizo mágico que me hacía doblegarme, ceder, desaparecer. «Está bien», respondí finalmente, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. «Les transferiré el dinero». El alivio en el rostro de Valeria fue instantáneo y casi grotesco en su intensidad. Sonrió ampliamente por primera vez desde que llegó. Esa sonrisa que me recordaba a la niña dulce que fue alguna vez, antes de que el mundo y yo la convirtiéramos en esto. «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo». Revisó su reloj. «Rodrigo y yo tenemos que ir a resolver unos asuntos ahora, pero regresamos esta noche para cenar y confirmar que hiciste la transferencia. ¿De acuerdo? No nos falles». Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Valeria tomó la carpeta, me dio un beso rápido y frío en la frente y prácticamente arrastró a Rodrigo hacia la puerta. «Págalo hoy mismo», me ordenó desde el umbral. «Y sin chistar. Aún tengo que organizar mi boda y no puedo estar preocupándome por esto». La puerta se cerró con fuerza y me quedé completamente sola en la cocina con sus tazas de café a medio beber y la certeza absoluta de que acababa de cometer el error más grande de mi vida.
Por la ventana vi su coche salir a toda velocidad, dejando marcas de llantas en el pavimento que yo había mandado reparar el mes pasado con mis ahorros. Fue entonces, en ese silencio pesado y doloroso, cuando algo cambió dentro de mí. No fue un pensamiento claro al principio, sino una sensación física, como si décadas de sumisión se hubieran cristalizado en un solo momento, y ahora ese cristal se estuviera haciendo añicos. Me miré las manos. Estas manos que habían trabajado tantos años, que habían criado sola a una hija, que habían ahorrado peso por peso para tener dignidad en mi vejez, y acababa de prometer entregarlo todo por las apuestas de un hombre que ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué un número que no había usado en meses, aunque lo sabía de memoria. ¿Gabriela? Soy Beatriz. Necesito tu ayuda urgentemente. Cuando abrí la puerta, Gabriela entró rápidamente con su maletín de cuero bajo el brazo y esa mirada analítica que la caracterizaba. No necesité explicarle mucho. Bastó con mostrarle la carpeta que Valeria había dejado y contarle lo sucedido para que su expresión se endureciera. 200.000 pesos, dijo Gabriela lentamente, dejando escapar el aire como si acabara de recibir un golpe. Beatriz, eso representa años de tu trabajo, de tu jubilación. Es todo lo que tienes para vivir dignamente. Asentí con la cabeza, sintiendo el peso de esa realidad aplastándome. No es la primera vez que me pide dinero, Gabriela. El año pasado fueron 20.000 para un coche que según ella necesitaba urgentemente para su trabajo. 6 meses antes, 30.000 para amueblar el apartamento que yo misma le compré. Prometió devolverlo todo. Nunca vi un solo peso de regreso. Gabriela dejó el maletín sobre la mesa con fuerza controlada. ¿Y por qué continúas dándole, Beatriz? Tú eras brillante en la universidad. Tenías las mejores calificaciones de nuestra generación. ¿Cómo es posible que no veas el patrón que se repite una y otra vez? La pregunta me atravesó como una flecha directa al corazón. ¿Por qué continuaba? La respuesta era compleja y dolorosa. Porque tenía miedo de perderla. Porque me habían enseñado que una buena madre se sacrifica siempre. Porque después de que su padre muriera, Valeria era todo lo que me quedaba en este mundo. «Es mi hija», respondí con voz quebrada. «Es lo único que tengo». Gabriela se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos, normalmente tan profesionales y distantes, ahora reflejaban una ternura que me hizo querer llorar. «Beatriz, escúchame bien. Tu esposo te manipuló durante 30 años. Te aisló de tus amigas. Te hizo abandonar tus sueños. Te convenció de que tu único valor estaba en servirle. Y ahora Valeria está siguiendo exactamente los mismos pasos. Este ciclo tiene que terminar. Hoy», dije de repente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Tiene que terminar hoy». Gabriela me miró fijamente, estudiando mi rostro como si buscara confirmar que hablaba en serio. «¿Qué quieres decir exactamente?» Respiré profundo, sintiendo como algo fundamental se reordenaba dentro de mí. Era como si todas las piezas rotas de mi vida finalmente estuvieran encontrando su lugar correcto. «Quiero que me ayudes a transferir todo mi dinero a una cuenta bancaria que Valeria no conozca. Quiero que me ayudes a proteger legalmente todo lo que tengo. Y quiero salir de esta casa antes de que ella regrese esta noche». Los ojos de Gabriela se iluminaron con algo que parecía una mezcla de sorpresa y orgullo. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. «Beatriz Navarro, esperé más de 40 años para escucharte decir algo así». Sacó su celular del bolso inmediatamente. «Tengo un departamento pequeño en Oaxaca que está desocupado desde hace meses. Lo compré como inversión, pero nunca lo he rentado. Las llaves están en mi oficina. Puedes quedarte allí el tiempo que necesites». «¿Oaxaca?», repetí sintiendo vértigo ante la idea de irme tan lejos. «Suficientemente lejos para que tengas espacio para pensar, pero no tan lejos como para que no pueda ayudarte si surge algo legal», explicó Gabriela revisando su reloj.
Dijiste que Valeria regresa esta noche para la cena. ¿Qué hora es eso? Dijo que volvería alrededor de las 8 de la noche. Son las 11 de la mañana ahora. Gabriela calculó mentalmente. 9 horas. Es tiempo suficiente si nos movemos rápido. Primero iremos a mi banco. Tengo un contacto allí que puede abrir una cuenta nueva bajo tu nombre con acceso restringido. Transferiremos todo tu dinero a esa cuenta. Luego pasaremos por mi despacho para redactar un poder legal a mi nombre, en caso de que Valeria intente algo legalmente. Después regresamos aquí. Empacas lo esencial y te llevo al aeropuerto. Hay un vuelo a Oaxaca que sale a las 6 de la tarde. Escuchar el plan tan claramente delineado hizo que todo pareciera real y posible por primera vez. ¿Y qué hay del apartamento que le compré? Está a mi nombre todavía. Ella vive allí. Gabriela sonrió con esa sonrisa profesional que usaba en las salas de tribunal. Perfecto. Eso nos da herramientas legales. Podemos transferir la propiedad a una fundación benéfica o establecer condiciones de uso. Valeria tendrá que desocuparlo si no cumple ciertos términos. Se va a poner furiosa. Murmuré más para mí misma que para Gabriela, sintiendo el miedo familiar trepar por mi espina dorsal. Gabriela apretó mis manos con firmeza. Que se enoje. Tiene 29 años, un empleo y un novio que aparentemente sabe apostar. Es hora de que aprenda a resolver sus propios problemas sin usar a su madre como banco personal. Me levanté sintiendo las piernas temblorosas pero decididas. En toda mi vida nunca había tomado una decisión tan radical, tan completamente orientada hacia mi propia supervivencia, en lugar de hacia las necesidades de otros. Hagámoslo antes de que cambie de opinión. El banco fue el primer paso. Gabriela habló con el gerente, un hombre de mediana edad llamado Alberto que claramente la respetaba profesionalmente. En menos de una hora tenía una cuenta nueva, completamente separada de cualquier registro que Valeria pudiera rastrear. Transferimos los 185,000 pesos que quedaban de mis ahorros. Cuando vi el saldo cero en mi cuenta antigua, sentí simultáneamente pánico y liberación. Ahora cancela cualquier tarjeta adicional que hayas dado a Valeria, instruyó Gabriela mientras salíamos del banco. Llamé al servicio al cliente desde mi celular. Resultó que Valeria tenía 3 tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta principal, todas con límites altos que yo había autorizado años atrás cuando ella comenzó la universidad. Las cancelé todas. Cada cancelación se sentía como cortar un cable que me mantenía atada. En el despacho de Gabriela, su asistente nos recibió con café y documentos ya preparados. Gabriela había llamado desde el coche anticipando lo que necesitábamos. Firmé poderes legales que le permitían actuar en mi nombre. Establecimos una orden para transferir la propiedad del apartamento de Valeria a un fideicomiso benéfico con fecha efectiva en 30 días y redactamos una carta simple pero directa. Gabriela leyó la carta en voz alta mientras su asistente la transcribía. Valeria, la decepcionada soy yo, no tú. Durante años te di todo lo que tenía, incluyendo cosas que no podía darme a mí misma. Hoy me pediste que entregara mi futuro por los errores de alguien más. Me di cuenta de que si lo hacía, no quedaría nada de mí. El apartamento donde vives será transferido a una fundación en 30 días. Tus tarjetas de crédito están canceladas. No intentes buscarme. Necesito descubrir quién soy cuando no estoy siendo tu solución para todo. Mamá. Escuchar esas palabras en voz alta me hizo llorar finalmente. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de liberación, de duelo por la relación que nunca tendríamos, de terror ante lo desconocido. Es perfecta, dije limpiándome las lágrimas. Déjala en un sobre en la mesa de la cocina. Regresamos a mi casa alrededor de las 3 de la tarde. Gabriela me ayudó a empacar una maleta con ropa esencial, documentos importantes, fotografías que no quería perder y algunos libros que había comprado pero nunca tuve tiempo de leer. Cada objeto que guardaba se sentía como una declaración de independencia. Gabriela encontró una caja en el garaje y comenzó a empacar algunos artículos de la sala.
Los muebles que compraste para Valeria cuando se mudó, ¿dónde están guardados? En un depósito de almacenamiento al norte de la ciudad. Sus cosas de la infancia, algunos muebles que no le cabían en el apartamento. Dame la dirección. Cancelaré el contrato de almacenamiento esta semana. Ella tendrá que venir a recoger sus cosas o las donaremos. Cada acción era como quitar capas de una vida que ya no me quedaba. Caminé por la casa que había sido mi hogar durante 15 años, tocando las paredes, memorizando los rincones. No sabía si volvería. A las 5 de la tarde, Gabriela cargó mi maleta en su coche. Regresé a la cocina una última vez. Coloqué el sobre con la carta en el centro de la mesa donde Valeria seguramente lo vería. Y junto a él, dejé los documentos del apartamento con una nota simple. 30 días. ¿Lista?, preguntó Gabriela desde la puerta. Miré alrededor una vez más. La casa estaba en silencio, esperando. «Lista», respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. El viaje al aeropuerto fue silencioso. Gabriela manejaba con seguridad mientras yo miraba por la ventana viendo pasar mi ciudad, mi vida. En el aeropuerto, Gabriela me entregó las llaves del departamento en Oaxaca, dinero en efectivo para los primeros días y su tarjeta de presentación con todos sus números. «Llámame cuando llegues. Llámame si necesitas cualquier cosa. Y Beatriz». Hizo una pausa tomando mis manos. «Estoy orgullosa de ti». Esas palabras me quebraron y sanaron simultáneamente. Abracé a Gabriela con fuerza. Esta amiga que nunca me abandonó incluso cuando yo me abandoné a mí misma. El vuelo despegó exactamente a las 6:15 de la tarde. Desde la ventanilla vi la ciudad hacerse pequeña, las luces comenzando a encenderse en el crepúsculo. En algún lugar allá abajo, Valeria pronto llegaría a mi casa, esperando confirmación de la transferencia. En cambio, encontraría silencio y una verdad que ninguna de las dos estaba preparada para enfrentar. Cerré los ojos y por primera vez en décadas sentí algo parecido a la paz. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 9 de la noche. Era Valeria. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente. Y otra vez. Y otra vez. Después de la 10ª llamada, apagué completamente el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor y extrañamente reconfortante. A la mañana siguiente, domingo, encendí el teléfono solo para enviarle un mensaje a Gabriela, confirmando que había llegado bien. Inmediatamente comenzaron a entrar notificaciones. 53 llamadas perdidas de Valeria, 32 mensajes de texto, 17 mensajes de voz. No abrí ninguno. Simplemente volví a apagar el aparato. Durante la primera semana en Oaxaca, me moví como sonámbula por las calles coloniales de la ciudad. Caminaba sin rumbo, descubriendo mercados de artesanías, iglesias barrocas, pequeños cafés donde nadie me conocía ni esperaba nada de mí. Compré lo mínimo necesario. Alimentos simples, productos de limpieza, una manta adicional porque las noches eran más frescas de lo que anticipaba. El dinero que Gabriela me había dado alcanzaba para lo básico, pero sabía que eventualmente necesitaría encontrar alguna forma de generar ingresos. Mis ahorros no durarían eternamente, especialmente ahora que los había protegido, cerrando cualquier acceso que Valeria pudiera tener. Gabriela me llamó el martes de esa primera semana desde un teléfono del despacho, ya que yo había bloqueado mi número personal en el celular de Valeria. «Beatriz, necesito contarte lo que está pasando. Valeria ha venido a mi oficina 3 veces. Contrató a un investigador privado para localizarte. Está absolutamente fuera de control». Me senté en el pequeño balcón del departamento, mirando los techos de terracota de los edificios vecinos. «¿Qué le dijiste?» «Nada». Le expliqué que estoy legalmente impedida de revelar información sobre mi clienta. Se puso histérica, gritando que eres su madre y que tiene derecho a saber dónde estás. Gabriela hizo una pausa. «Hay algo más, Beatriz. Rodrigo desapareció». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Qué quieres decir con que desapareció?» «Según Valeria, cuando se dieron cuenta de que no transferiste el dinero y que habías desaparecido,
Rodrigo entró en pánico. Al día siguiente empacó sus cosas y se fue sin dejar rastro. Cambió su número de teléfono, bloqueó a Valeria en todas las redes sociales. Simplemente se esfumó. Debí haber sentido satisfacción ante esa noticia, pero solo sentí una tristeza profunda por mi hija. Había elegido a ese hombre sobre mí. Había exigido que yo sacrificara mi futuro por sus errores, y ahora él la había abandonado cuando las cosas se complicaron. ¿Y las deudas?, pregunté. Valeria recibió notificaciones de cobranza a su nombre. Aparentemente, Rodrigo usó sus datos personales para solicitar préstamos adicionales sin su conocimiento. Estamos hablando de montos considerables, Beatriz. Cerca de 350.000 pesos en total. El número me golpeó como un martillo. Si yo hubiera transferido esos 200.000 pesos como Valeria exigió, no habría resuelto nada. Rodrigo había mentido sobre la cantidad real de las deudas, probablemente planeando tomar el dinero y huir de todas formas. ¿Ella lo sabía?, pregunté. ¿Sabía que las deudas eran mucho mayores? No lo creo. Parece genuinamente sorprendida y devastada. Perdió su empleo la semana pasada, Beatriz. Faltó tantos días intentando resolver el desastre financiero y buscándote que la despidieron. Gabriela suspiró. Sé que está enojada contigo, pero también creo que finalmente está viendo la realidad de sus decisiones. Parte de mí quería correr de regreso, rescatarla como siempre había hecho, pero otra parte más fuerte, esa parte que acababa de nacer, sabía que si lo hacía estaríamos exactamente en el mismo lugar dentro de 1 año, o 2, o 5. Que aprenda, dije finalmente, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Tiene 29 años. Es tiempo de que entienda que las acciones tienen consecuencias. Durante esas primeras semanas, desarrollé una rutina simple. Despertaba temprano, preparaba café en la pequeña cocina del departamento y salía a caminar por la ciudad antes de que el calor del mediodía se volviera insoportable. Comencé a frecuentar el mercado de artesanías de Santo Domingo, observando a las vendedoras con sus textiles bordados a mano, sus figuras de barro negro, sus alebrijes coloridos. Una mañana me detuve frente al puesto de una mujer mayor llamada Refugio, que vendía manteles bordados con diseños tradicionales oaxaqueños. «Son hermosos», le dije admirando la delicadeza de las puntadas. Refugio sonrió mostrando dientes desiguales pero amables. «Los hago yo misma. Aprendí de mi abuela cuando tenía 7 años. Yo también sé bordar», confesé. «Mi madre me enseñó, pero hace años que no lo hago». «¿Y por qué dejaste?», preguntó Refugio con genuina curiosidad. La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. Había dejado de bordar, de leer, de hacer tantas cosas que amaba, porque siempre estaba ocupada cuidando a otros, resolviendo problemas ajenos, siendo la que sacrificaba sus propios deseos, porque olvidé que podía hacer cosas solo para mí. Respondí honestamente. Refugio asintió como si entendiera perfectamente. Nunca es tarde para recordar, mija. Esa conversación plantó una semilla. Al día siguiente compré hilos de colores, agujas y tela de manta en una mercería cerca del departamento. Esa noche, sentada en el balcón, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, comencé a bordar por primera vez en más de 20 años. Mis manos recordaban los movimientos como si nunca los hubieran olvidado. Gabriela me llamó nuevamente 3 semanas después de mi llegada a Oaxaca. Valeria presentó una denuncia ante la fiscalía, alegando que desapareciste bajo circunstancias sospechosas. Tuvo que retirarla cuando les mostré los documentos que firmaste, dándome poder legal, prueba de que actuaste voluntariamente. ¿Está bien?, pregunté a pesar de todo. Físicamente sí, emocionalmente está destruida. Tuvo que mudarse a un cuarto rentado en una zona económica porque el departamento será transferido en 1 semana. Está trabajando en 2 empleos temporales para cubrir los pagos de las deudas que Rodrigo dejó a su nombre. Imaginé a mi hija,
acostumbrada a cierto nivel de comodidad que yo siempre le proporcioné, ahora luchando por sobrevivir. Dolía, pero no tanto como antes. Estaba aprendiendo a distinguir entre amor y codependencia, entre ayudar y habilitar. ¿Ha intentado contactarme?, pregunté. Constantemente. Me trae cartas cada semana para que te las entregue. No las he abierto, pero están aquí cuando quieras que te las envíe. Todavía no, respondí. Necesito más tiempo. El tiempo en Oaxaca comenzó a transformarse de huida desesperada en algo parecido a un renacimiento. Refugio me invitó a vender algunos de mis bordados en su puesto del mercado. Al principio eran piezas simples, servilletas con flores tradicionales, pero lentamente fui recuperando la confianza y la creatividad. Comencé a experimentar, combinando técnicas tradicionales oaxaqueñas con diseños más contemporáneos. Para mi sorpresa, mis piezas se vendían bien. Los turistas apreciaban la calidad del trabajo hecho a mano y pronto tenía pedidos personalizados. No ganaba mucho, apenas lo suficiente para complementar mis ahorros y cubrir gastos básicos, pero había algo profundamente satisfactorio en ganar dinero con el trabajo de mis propias manos, creando belleza en lugar de simplemente entregando lo que otros exigían. 2 meses después de mi llegada, Gabriela me llamó con noticias urgentes. Beatriz, la policía arrestó a Rodrigo. Lo encontraron en Tijuana intentando cruzar la frontera con documentos falsos. Hay múltiples cargos contra él: fraude, falsificación de documentos, asociación con redes de préstamos ilegales. ¿Valeria está involucrada?, pregunté inmediatamente preocupada. No. La investigación demostró que ella era víctima también. Rodrigo usó su información sin consentimiento, falsificó su firma en documentos, incluso intentó abrir cuentas bancarias a su nombre. Es un estafador profesional, Beatriz. Valeria tuvo suerte de que escaparas cuando lo hiciste. Si hubieras transferido ese dinero, probablemente habría usado tu información también para más fraudes. La revelación me dejó sin aliento. Todo este tiempo había creído que estaba castigando a Valeria por ser egoísta e irrespetuosa, sin darme cuenta de que en realidad la había salvado de algo mucho peor. Al negarme a entregar el dinero y desaparecer, había cortado la conexión entre Rodrigo y cualquier acceso a mis recursos, protegiéndome legalmente antes de que él pudiera involucrarme en sus esquemas criminales. Valeria tendrá que testificar en el proceso, continuó Gabriela. Los abogados de la fiscalía ya la contactaron. Esto va a ser difícil para ella, enfrentar públicamente cómo fue manipulada y usada. ¿Cómo está?, pregunté sintiendo finalmente un poco de compasión genuina. Sobreviviendo, trabajando duro. Creo que finalmente está entendiendo la gravedad de todo lo que pasó. Gabriela hizo una pausa. Me preguntó si podía enviarte una carta directamente. Le di tu dirección postal en Oaxaca. Espero que esté bien. Mi primer instinto fue pánico ante la idea de que Valeria supiera dónde estaba, pero luego respiré profundo, recordando que yo era quien había elegido establecer límites, no desaparecer para siempre. Está bien, respondí. Si llega una carta la leeré cuando esté lista. Finalmente lo dejé sobre la mesa de la cocina y salí a caminar. Necesitaba claridad mental antes de enfrentar lo que fuera que contuviera esa carta. Caminé hasta el jardín etnobotánico, un lugar que había descubierto durante mis exploraciones de la ciudad y que se había convertido en mi refugio para pensar. Entre los cactus gigantes y las plantas endémicas, encontraba una paz que nunca experimenté en mi vida anterior. Regresé al departamento cuando el sol comenzaba a ocultarse. Preparé té de manzanilla. Me senté en el sofá donde había pasado tantas noches bordando y finalmente abrí la carta. La letra de Valeria era temblorosa, menos perfecta que la que conocía. Comenzaba sin saludos formales, directo al punto. Mamá, no sé si leerás esto o si alguna vez podrás perdonarme por lo que hice. He pasado estos meses reviviendo ese día una y otra vez, viendo mi propio comportamiento como si fuera una extraña.
No te reconocí como mi madre ese día. Te traté como un cajero automático, como un recurso a explotar. Tuve que detenerme para secarme las lágrimas que comenzaban a nublar mi visión. Continué leyendo. Rodrigo se fue al día siguiente de que desaparecieras. No dijo nada. Simplemente empacó sus cosas mientras yo estaba en el trabajo buscándote desesperadamente y se esfumó. Cambió su número. Me bloqueó en todo. Cuando llegaron las notificaciones de cobranza, descubrí que había usado mis datos para sacar préstamos por 350,000 pesos. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía que las deudas eran tan grandes. Pero eso no justifica cómo te traté, cómo te exigí, cómo grité. La carta continuaba por 3 páginas completas. Valeria describía cómo había perdido su empleo, cómo tuvo que mudarse a un cuarto diminuto en un barrio que antes ni siquiera consideraría visitar, cómo estaba trabajando turnos dobles en empleos temporales solo para cubrir los pagos mínimos de deudas que ni siquiera había contraído conscientemente. Lo peor no es el dinero ni el trabajo duro, escribía. Lo peor es darme cuenta de quién me había convertido. Eras la persona más importante en mi vida y te traté como si no importaras. Papá hacía eso contigo y yo juré que nunca sería como él. Pero lo fui. Fui exactamente como él. Cerré la carta sintiendo un torbellino de emociones. Había dolor, rabia residual, pero también algo parecido a la esperanza. Valeria finalmente estaba viendo la realidad, aunque había tomado perderlo todo para que eso sucediera. No respondí la carta inmediatamente. Necesitaba procesar, pensar, asegurarme de que cualquier respuesta viniera desde un lugar de fortaleza y no de culpa manipulada. Guardé la carta en un cajón y continué con mi vida en Oaxaca. Refugio se había convertido en algo parecido a una mentora y amiga. Una tarde, mientras organizábamos nuestros puestos en el mercado, le conté sobre la carta de Valeria. Refugio escuchó en silencio, sus manos expertas doblando textiles mientras yo hablaba. ¿Quieres perdonarla?, preguntó finalmente Refugio. No lo sé, admití honestamente. Parte de mí quiere correr de regreso y ayudarla, pero otra parte sabe que si lo hago, estaríamos de vuelta donde empezamos. Refugio asintió sabiamente. El perdón no significa olvidar los límites, mija. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener la distancia que necesitas para protegerte. El perdón es para ti, no para ella. Esas palabras resonaron profundamente en mí durante los días siguientes. Comencé a escribir una respuesta, pero la descarté. Escribí otra. También terminó en la basura. No fue sino hasta 2 semanas después que finalmente encontré las palabras correctas. Mi respuesta fue breve. Valeria, recibí tu carta. Entiendo que estás pasando por momentos difíciles y que finalmente estás viendo las consecuencias de decisiones pasadas. No te escribo para juzgarte más de lo que ya te has juzgado a ti misma, pero necesitas entender que lo que pasó ese día no fue un evento aislado. Fue el resultado de años de un patrón donde mis necesidades siempre venían al último. Estoy reconstruyendo mi vida aquí, descubriendo quién soy fuera del rol de madre que sacrifica todo. Necesito este tiempo y este espacio. Te deseo lo mejor en tu proceso de sanación, pero no estoy lista para más que esto. Mamá, envié la carta sabiendo que probablemente decepcionaría a Valeria, que esperaba una reconciliación inmediata o al menos una puerta abierta para regresar a cómo eran las cosas antes. Pero esa puerta estaba cerrada. Podía abrirse eventualmente una nueva puerta, pero nunca sería la misma. Gabriela me llamó una semana después con actualizaciones sobre el caso legal contra Rodrigo. El juicio está programado para dentro de 2 meses. Valeria tendrá que testificar sobre cómo él falsificó su firma, usó su información y la manipuló emocionalmente. Los fiscales tienen un caso sólido. Están hablando de una sentencia de 8 a 10 años. ¿Cómo está Valeria manejándolo?, pregunté. Con dificultad, pero con más fortaleza de la que esperaba.
Contrató a un abogado para ayudarla a limpiar su historial crediticio de las deudas fraudulentas. Está haciendo terapia. Creo que finalmente está tomando responsabilidad de su vida. Gabriela hizo una pausa. Me preguntó si estarías dispuesta a estar presente durante el juicio, no necesariamente para apoyarla directamente, pero para que sepa que existes aún. La petición me tomó por sorpresa. ¿Tú qué opinas? Le pregunté a Gabriela confiando en su juicio objetivo. Creo que sería un acto de compasión sin comprometer tus límites. Puedes estar en la sala del tribunal sin necesariamente tener una conversación profunda con ella. Es tu decisión, Beatriz. Pensé largo sobre esto. Finalmente decidí que iría, no por Valeria, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos este capítulo cerrándose. Necesitaba confirmar que mi decisión de huir esa noche no solo me salvó a mí, sino posiblemente también a mi hija de algo mucho peor. El día del juicio viajé de regreso a la ciudad después de 4 meses de ausencia. Gabriela me recogió en el aeropuerto y me llevó directamente al juzgado. Valeria estaba sentada en los bancos del pasillo, vestida formalmente, su rostro más delgado de lo que recordaba, con ojeras profundas pero también con una cierta dignidad que no había visto antes. Cuando me vio, sus ojos se abrieron enormemente. Se levantó a medias como si fuera a correr hacia mí, pero se detuvo al ver mi lenguaje corporal. Simplemente asentí con la cabeza en reconocimiento y me senté varios asientos más allá con Gabriela a mi lado. El juicio fue devastador de presenciar. Los fiscales presentaron evidencia de cómo Rodrigo había operado un esquema elaborado de fraude, usando información de múltiples víctimas, incluida Valeria. Había falsificado documentos, creado identidades falsas y manipulado emocionalmente a varias mujeres para obtener acceso a sus recursos financieros. Cuando Valeria subió al estrado para testificar, su voz era firme pero quebrada en ciertos momentos. Describió cómo Rodrigo la había cortejado, ganado su confianza y gradualmente comenzado a pedirle favores cada vez mayores. Admitió que cuando él sugirió pedirme el dinero, ella sabía en el fondo que estaba mal, pero lo había hecho de todas formas porque estaba enamorada y desesperada. Mi madre tuvo el valor de decir no cuando yo no pude, testificó Valeria, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Si ella hubiera dado ese dinero, probablemente estaría aquí también como víctima de este hombre. Al negarse y protegerse legalmente, me salvó sin que yo siquiera lo supiera. Escuchar esas palabras validó cada momento de dolor y duda que había experimentado durante estos meses. No había huido por cobardía o egoísmo. Había actuado en autopreservación, y esa acción tuvo consecuencias que se extendieron más allá de mí misma. El jurado deliberó por menos de 3 horas. Rodrigo fue declarado culpable de todos los cargos: fraude múltiple, falsificación de documentos, extorsión y asociación delictiva. La sentencia fue de 8 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad anticipada durante los primeros 4 años. Cuando el veredicto fue leído, Valeria se desplomó en su asiento, cubriendo su rostro con las manos. No sé si lloraba de alivio, de tristeza o de una mezcla de ambos. Parte de mí quería cruzar la sala y abrazarla como había hecho tantas veces cuando era niña, pero me mantuve donde estaba, permitiendo que procesara esto por su cuenta. Después del juicio salí rápidamente del juzgado con Gabriela. Valeria nos alcanzó en el estacionamiento corriendo para no perdernos. «Mamá, espera, por favor». Me detuve, pero no me volteé completamente hacia ella. Gabriela se hizo discretamente a un lado, dándonos un espacio mínimo de privacidad. «Gracias por venir», dijo Valeria con voz ronca. «Sé que no tenías que hacerlo». «Vine porque necesitaba ver esto cerrarse», respondí manteniendo mi voz neutral. «No vine a rescatarte ni a reconciliarnos inmediatamente». Valeria asintió, las lágrimas ahora fluyendo libremente. «Lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar. Estoy en terapia. Estoy trabajando. Estoy pagando las deudas poco a poco.
y cada día trato de ser alguien que tú pudieras respetar algún día. Sus palabras me conmovieron, pero no derribaron los muros que había construido cuidadosamente. Me alegra escuchar eso, Valeria. Espero que lo estés haciendo por ti, no por mí. Lo hago por ambas, respondió. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos hablar de verdad? Miré a mi hija, esta mujer que había criado pero que ahora era casi una extraña para mí. Quizás algún día, dije honestamente. Pero ese día no es hoy. Necesito más tiempo. Valeria asintió aceptando mi respuesta con una madurez que no había demostrado antes. Entiendo. Estaré aquí cuando estés lista. Si alguna vez estás lista. Me dirigí al coche de Gabriela sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos del juzgado, vi a Valeria en el espejo retrovisor, de pie sola en el estacionamiento, viéndome partir. Esta vez no sentí culpa, solo una profunda tristeza por todo lo que se había perdido y una esperanza cautelosa de que quizás, eventualmente, algo nuevo podría construirse sobre las ruinas. El departamento donde vivía Valeria fue oficialmente transferido a la fundación benéfica que establecimos, explicó Gabriela. Los fondos de esa propiedad ahora financian un refugio para mujeres víctimas de abuso económico. Pensé que querrías saberlo. La ironía no pasó desapercibida. El apartamento que compré para mi hija con años de ahorro ahora servía para ayudar a mujeres en situaciones similares a la que yo había escapado. Había una simetría poética en eso. Los meses siguientes en Oaxaca se convirtieron en un periodo de consolidación y crecimiento inesperado. Mi trabajo con bordados había evolucionado de un simple pasatiempo a un pequeño negocio sostenible. Refugio me presentó con otras artesanas del mercado y juntas formamos una cooperativa informal donde compartíamos materiales, técnicas y clientes. Una de esas artesanas, Marisol, tenía conexiones con galerías de arte en la Ciudad de México que buscaban textiles auténticos hechos a mano. A través de ella, mis piezas comenzaron a venderse en espacios más formales, con mejores márgenes de ganancia. No me estaba haciendo rica, pero por primera vez en mi vida ganaba dinero haciendo algo que genuinamente amaba. Durante este tiempo, Valeria y yo mantuvimos una correspondencia esporádica y cuidadosamente distanciada. Ella me escribía cada 3 o 4 semanas, actualizándome sobre su vida sin pedir nada a cambio. Me contaba sobre sus 2 empleos, uno en una cafetería durante las mañanas y otro haciendo captura de datos por las tardes. Describía sus sesiones de terapia donde estaba trabajando en patrones de codependencia y manipulación que había heredado de observar la relación entre su padre y yo. Yo respondía brevemente, manteniéndome cordial pero distante. Le hablaba sobre Oaxaca, sobre mi trabajo con bordados, sobre las amigas que había hecho. Nunca mencionaba la posibilidad de regresar o de restablecer nuestra relación anterior. Esa puerta permanecía firmemente cerrada. 6 meses después del juicio, Gabriela me llamó con noticias inesperadas. «Beatriz, hay una organización sin fines de lucro en la Ciudad de México que escuchó sobre tu historia a través del caso legal. Están creando un programa de apoyo para mujeres mayores que han sufrido abuso financiero por parte de familiares. Quieren saber si estarías dispuesta a ser parte de su junta consultiva». La propuesta me tomó completamente desprevenida. ¿Mi historia? ¿Cómo la conocen? El caso de Rodrigo fue bastante publicitado en medios locales. Cuando Valeria testificó sobre cómo tú te protegiste legalmente y estableciste límites, resonó con muchas personas. Has recibido varias cartas de mujeres que están en situaciones similares, preguntando cómo tuviste el valor de hacerlo. Gabriela me envió las cartas por correo. Leerlas fue una experiencia profundamente conmovedora. Mujeres de 50, 60, 70 años, todas contando historias de hijos adultos que las trataban como fuentes inagotables de recursos, de nueras y yernos manipuladores, de nietos usados como rehenes emocionales. Muchas firmaban con «Ojalá tuviera tu valentía» o «Desearía poder hacer lo que hiciste».
Una carta en particular me impactó profundamente. Era de una mujer de 72 años llamada Patricia, que había vaciado su cuenta de retiro para pagar las deudas de juego de su hijo 3 veces en 5 años. Ahora vivo con lo mínimo mientras él conduce un coche nuevo. Escribía. Leí sobre usted en el periódico y lloré durante horas. No sabía que decir no era una opción. Esa noche, sentada en mi balcón bajo el cielo estrellado de Oaxaca, tomé una decisión. Llamé a Gabriela y acepté formar parte de la junta consultiva de la organización. Si mi dolor y mi historia podían servir para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz y fortaleza, entonces todo lo que había sufrido tendría un propósito mayor. La organización se llamaba Renacer y estaba dirigida por una trabajadora social llamada Claudia, que había dedicado 20 años a trabajar con víctimas de violencia doméstica y económica. Cuando nos reunimos por primera vez en la Ciudad de México, Claudia me abrazó como si fuéramos viejas amigas. Tu historia es importante, Beatriz, me dijo. No solo porque tuviste el valor de irte, sino porque lo hiciste de manera inteligente y legal. Muchas mujeres quieren escapar pero no saben cómo protegerse adecuadamente. Tú puedes enseñarles. Comencé a viajar una vez al mes a la Ciudad de México para participar en talleres de Renacer. Compartía mi historia en grupos pequeños de mujeres, explicando paso a paso cómo Gabriela me ayudó a proteger mis activos, establecer poderes legales y crear un plan de salida seguro. Hablaba sobre la culpa, el miedo, la manipulación emocional y cómo aprendí a distinguir entre amor genuino y extorsión disfrazada de obligación familiar. Las respuestas de las mujeres eran variadas. Algunas lloraban reconociendo sus propias historias en la mía. Otras se enojaban, defendiendo inicialmente a sus familiares antes de lentamente comenzar a ver los patrones de abuso. Unas pocas tomaban acción inmediata, contactando abogados y planificando sus propias salidas. Una de las participantes del taller, una mujer llamada Teresa de 68 años, me buscó después de una sesión. Mi hijo me pidió firmar mi casa como garantía para un préstamo de su negocio. Me confió con voz temblorosa. Después de escucharte, me di cuenta de que si lo hago, perderé lo único que tengo. Voy a decirle que no por primera vez en mi vida. Ver a Teresa encontrar su voz me recordó por qué este trabajo era tan vital. No se trataba de demonizar a los hijos o familiares, sino de empoderar a las mujeres para que establecieran límites saludables y protegieran su propia seguridad financiera y emocional. Durante este período, Valeria continuaba escribiendo. Sus cartas mostraban un progreso genuino. Había conseguido un mejor empleo en una empresa de marketing digital. Estaba pagando sistemáticamente sus deudas y había comenzado a ahorrar por primera vez en su vida. En una carta particularmente conmovedora, escribió: «Mamá, finalmente entiendo lo que significaba cada peso que ganabas. Ahora que trabajo tanto solo para sobrevivir, veo cuánto sacrificaste durante años y cuán poco lo valoré». Yo respondía con más calidez que antes, pero aún manteniendo distancia. Reconocía su crecimiento, pero no prometía un regreso a cómo eran las cosas. La verdad era que no estaba segura de querer eso. Mi vida en Oaxaca, aunque modesta, era profundamente satisfactoria de maneras que nunca experimenté antes. Un año completo después de mi huida inicial, Renacer organizó una conferencia sobre abuso económico familiar en la Ciudad de México. Me invitaron a ser una de las oradoras principales. La idea de hablar frente a cientos de personas me aterrorizaba, pero Claudia me convenció. Tu historia necesita ser escuchada, Beatriz. Hay tantas mujeres silenciadas por la vergüenza, creyendo que son las únicas. Tú puedes romper ese silencio. Preparé mi discurso durante semanas. Gabriela viajó desde su ciudad para apoyarme. La noche antes de la conferencia, ella y yo cenamos juntas en un restaurante tranquilo. Estoy orgullosa de ti, me dijo Gabriela levantando su copa de vino. Mira todo lo que has construido desde aquella tarde, desesperada en tu cocina. Chocamos copas
y en ese momento me di cuenta de cuánto había cambiado. La mujer que sirvió café mecánicamente mientras su hija gritaba «exigencias» ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más clara, más completa. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno con casi 300 mujeres de todas las edades. Subí al escenario con las piernas temblando pero la voz firme. Conté mi historia sin omitir los detalles dolorosos. Hablé sobre la manipulación, la culpa, el momento de quiebre, la huida y la reconstrucción. No les voy a decir que fue fácil, dije mirando a la audiencia. Hubo noches en Oaxaca donde dudaba de cada decisión, donde la culpa me consumía. Pero lentamente aprendí algo fundamental. Protegerme a mí misma no era egoísmo, era supervivencia. Y esa supervivencia no solo me salvó a mí, sino que eventualmente dio a mi hija la oportunidad de crecer y madurar de maneras que nunca hubiera logrado si yo continuaba rescatándola. La ovación al final fue ensordecedora. Mujeres se acercaron después con lágrimas en los ojos, abrazándome, compartiendo sus propias historias. Algunas me dijeron que tomarían acción esa misma semana. Otras simplemente agradecieron por hacerlas sentir menos solas. Entre la multitud, en la parte posterior del auditorio, vi una figura familiar. Valeria estaba allí, de pie junto a una columna, llorando en silencio. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Ella no se acercó, respetando el espacio que yo había pedido. Simplemente asintió con la cabeza. Una señal de reconocimiento y respeto. Esa noche, de regreso en mi habitación de hotel, encontré una carta que alguien había deslizado bajo mi puerta. Era de Valeria. Mamá, escucharte hoy fue lo más difícil y lo más importante que he experimentado. Ver mi comportamiento a través de tus ojos, entender el dolor que causé, fue devastador. Pero también fue liberador. Finalmente entiendo que lo que hiciste no fue abandonarme, fue salvarnos a ambas. Te amo y te respeto más de lo que las palabras pueden expresar. Seguiré trabajando en ser alguien digna de tu tiempo, cuando y si decides que estás lista. No hay prisa. He aprendido a esperar. Valeria. Guardé la carta cuidadosamente en mi maleta. Todavía no estaba lista para una reconciliación completa, pero por primera vez sentí que quizás, eventualmente, podría haber un camino hacia adelante que no repitiera los errores del pasado. Mi trabajo con Renacer se había expandido considerablemente. Además de los talleres mensuales en la Ciudad de México, ahora viajaba ocasionalmente a otras ciudades dando conferencias. Claudia y yo habíamos coescrito una guía práctica titulada Protegiendo tu futuro, derechos financieros para mujeres mayores, que se distribuía gratuitamente a través de centros comunitarios y organizaciones sociales. En Oaxaca, mi pequeño negocio de bordados prosperaba modestamente. Había contratado a 2 mujeres jóvenes de comunidades rurales cercanas para que me ayudaran con pedidos grandes, enseñándoles técnicas que aprendí de Refugio. No era una fortuna lo que ganábamos, pero era suficiente para vivir dignamente y con independencia. Refugio se había convertido en algo más que una amiga o mentora. Era la hermana que nunca tuve, la confidente que me conocía sin juicios. Celebrábamos juntas cumpleaños, días festivos y las pequeñas victorias cotidianas. Su familia me había adoptado como una tía honoraria y yo finalmente entendía lo que significaba tener una comunidad elegida en lugar de simplemente lazos de sangre obligatorios. La correspondencia con Valeria continuó durante esos 2 años con una regularidad consistente pero contenida. Cada 3 semanas aproximadamente llegaba una carta. Nunca exigía respuestas inmediatas ni pedía nada. Simplemente compartía su vida, su progreso, sus reflexiones. A través de esas cartas, seguí su evolución. Valeria había sido promovida en su trabajo de marketing digital y ahora lideraba un equipo pequeño. Había terminado de pagar las deudas fraudulentas de Rodrigo, después de 18 meses de sacrificio constante. Continuaba en terapia, trabajando en patrones de comportamiento
y sanando heridas que se extendían más allá de nuestro conflicto específico. En una carta particularmente reflexiva que llegó durante el 2.º año, Valeria escribió: «Mamá, mi terapeuta me hizo una pregunta que no puedo dejar de pensar. Me preguntó qué tipo de relación querría tener contigo si pudiéramos empezar de cero, sin expectativas basadas en el pasado. Pasé semanas reflexionando. La respuesta es que quisiera conocerte como la persona que eres ahora, no como la madre que necesitaba que fueras. Quisiera ser tu amiga antes de ser tu hija, si eso tiene sentido». Esa carta me conmovió profundamente porque reflejaba exactamente lo que yo había estado sintiendo pero sin poder articular. La relación madre-hija que tuvimos estaba demasiado dañada, demasiado cargada de resentimiento y patrones disfuncionales. Pero quizás, partiendo desde cero con límites claros y respeto mutuo, podríamos construir algo nuevo. Respondí a esa carta con más apertura de la que había mostrado en meses. Valeria, tu pregunta es profunda y valiente. La verdad es que yo también he estado pensando en qué tipo de relación podríamos tener eventualmente. No quiero regresar a cómo eran las cosas. Esa dinámica casi me destruyó. Pero estoy abierta a la posibilidad de conocernos como dos adultas que comparten historia, pero no están definidas por ella. Este proceso tomará tiempo y requerirá que ambas mantengamos límites saludables. ¿Estás dispuesta a eso? Su respuesta llegó más rápido de lo usual, apenas 10 días después. Sí, mamá. Estoy dispuesta a cualquier cosa que signifique tenerte en mi vida de alguna manera. A tu ritmo, con tus términos. Esa primavera, 2 años y 3 meses después de mi huida, Valeria me preguntó en una carta si podría visitarme en Oaxaca. No para quedarse conmigo, aclaró inmediatamente, sino para reservar un hotel cercano por un fin de semana. Solo quería ver dónde vivía, conocer mi nueva vida, tal vez tomar un café si yo estaba dispuesta. La petición me generó ansiedad durante días. Gabriela, quien seguía siendo mi consejera de confianza, me aconsejó: «Solo tú sabes si estás lista, Beatriz. Pero recuerda que puedes decir sí con condiciones. Puedes controlar cuánto tiempo pasan juntas, dónde se encuentran, qué temas son aceptables. Tienes todo el poder aquí». Finalmente acepté, pero establecí parámetros claros. Valeria vendría por 2 días solamente. Nos encontraríamos en lugares públicos. No habría discusiones sobre el pasado a menos que yo lo iniciara. Y yo mantendría el derecho de terminar cualquier encuentro si me sentía incómoda. Valeria aceptó todas las condiciones sin cuestionar. Reservó un pequeño hotel boutique a 20 minutos caminando de mi departamento y me envió su itinerario completo, dándome control total sobre cuándo y dónde nos veríamos. El día que llegó, un sábado soleado de abril, quedamos de encontrarnos en un café cerca del jardín etnobotánico a las 10 de la mañana. Llegué 15 minutos temprano, necesitando ese tiempo para calmar mis nervios. Pedí té de hierbas y me senté en una mesa junto a la ventana donde podía ver la calle. Valeria apareció exactamente a las 10, puntual como siempre, pero la mujer que caminaba hacia el café era casi irreconocible comparada con la que había gritado en mi cocina 2 años atrás. Estaba más delgada, vestida con ropa simple pero digna. Su cabello, que antes llevaba en peinados elaborados, ahora estaba recogido en una coleta práctica. Pero lo más notable era su expresión. Había una humildad genuina, una suavidad que reemplazaba la arrogancia anterior. Cuando entró al café, nuestros ojos se encontraron. Valeria sonrió tímidamente, casi con miedo, y caminó hacia mi mesa despacio como si temiera que yo fuera a desaparecer. No corrió a abrazarme. Simplemente se detuvo junto a la silla opuesta y preguntó: «¿Puedo sentarme?». Asentí, incapaz de hablar todavía por el nudo en mi garganta. Ella se sentó, pidió café cuando la mesera se acercó, y luego simplemente me miró como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. «Te ves bien, mamá», dijo finalmente con voz suave. «Te ves en paz. Gracias».
respondí encontrando mi voz. Tú también te ves diferente. Valeria rió ligeramente, un sonido sin humor. 2 años de trabajar duro y vivir modestamente tienden a cambiar a una persona. Ya no tengo tiempo ni energía para vanidades. Pasamos los primeros 30 minutos conversando sobre temas seguros. Le mostré fotos en mi teléfono de mis bordados, de Refugio y las otras artesanas, del mercado donde vendía mis piezas. Ella compartió sobre su trabajo, describiendo proyectos de marketing de manera entusiasta pero sin presumir. Gradualmente la tensión comenzó a disolverse. Había momentos de silencio incómodo, pero también momentos donde casi se sentía natural. Cuando terminamos el café, le pregunté si quería caminar por el jardín etnobotánico. Ella aceptó con evidente gratitud. Caminamos entre los cactus gigantes y las plantas endémicas mientras yo le contaba sobre cómo ese lugar se había convertido en mi santuario para pensar. Valeria escuchaba atentamente, haciendo preguntas genuinas pero sin invadir. En un momento, mientras descansábamos en una banca bajo la sombra de un árbol antiguo, Valeria finalmente abordó el tema que ambas habíamos estado evitando. «Mamá, sé que dijiste que no querías hablar del pasado, a menos que tú lo iniciaras. Pero hay algo que necesito decirte, aunque no respondas». La miré, preparándome internamente para lo que fuera a venir. «Gracias», dijo Valeria con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Gracias por irte ese día. Gracias por no rescatarme. Gracias por obligarme a enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Si me hubieras dado ese dinero, probablemente seguiría en ese ciclo destructivo. Rodrigo habría seguido usándome. Yo habría seguido usándote a ti. Nadie hubiera crecido ni sanado». Sus palabras me atravesaron. Había necesitado escuchar eso sin saber que lo necesitaba. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admití con voz quebrada. Hubo noches donde casi regresaba, donde la culpa casi me consumía. «Pero no lo hiciste», dijo Valeria firmemente. «Fuiste más fuerte que yo hubiera sido en tu lugar. Me enseñaste que el amor real a veces significa dejar ir, no aferrarse». Nos quedamos sentadas en esa banca durante largo rato, llorando juntas, pero también sanando de maneras que no hubieran sido posibles sin esos 2 años de distancia. No resolvió todo. No borró el dolor, ni reconstruyó instantáneamente nuestra relación. Pero fue un comienzo. El resto del fin de semana fue cautelosamente positivo. Llevé a Valeria al mercado donde me presentó a Refugio y las otras artesanas. Refugio, con su sabiduría característica, abrazó a Valeria y simplemente le dijo: «Tu madre es una mujer valiente. Cuídala». El domingo por la tarde, antes de que Valeria tomara su autobús de regreso, nos sentamos una última vez en el café donde nos habíamos encontrado. «¿Puedo escribirte más seguido?», preguntó Valeria tímidamente. «¿Y tal vez visitarte de nuevo en unos meses?». Consideré cuidadosamente mi respuesta. «Puedes escribir con más frecuencia, pero las visitas necesitan seguir siendo espaciadas. Tal vez en 6 meses. Necesito mantener este espacio para mí misma, Valeria. No es castigo, es supervivencia. Lo entiendo completamente», dijo Valeria asintiendo. «A tu ritmo siempre». La vi partir en el taxi que la llevaría a la estación de autobuses, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No era la reconciliación completa y mágica que quizás ella esperaba, o que algunas personas pensarían que debería ser, pero era honesta, gradual y sostenible. Ahora, mientras escribo esto sentada en mi balcón en Oaxaca, viendo otro atardecer pintando el cielo de colores imposibles, reflexiono sobre estos 2 años de transformación. Tengo 66 años y por primera vez en mi vida me siento completa, sin necesitar validación de nadie más. Mi trabajo con Renacer continúa dándole propósito a mi experiencia. Cada mujer que ayudo a encontrar su voz, cada abuela que aprende a decir no, cada madre que protege sus recursos de hijos manipuladores, representa una victoria contra el ciclo de abuso económico que silencia a tantas mujeres mayores.
Valeria y yo seguimos construyendo lentamente algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. No sé si alguna vez tendremos una relación madre-hija tradicional. Honestamente, no estoy segura de querer eso. Pero tenemos algo que quizás es más valioso. Respeto mutuo, límites claros y la posibilidad de conocernos como personas completas, en lugar de solo como roles familiares. Refugio me preguntó hace unas semanas si me arrepentía de algo. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Me arrepiento de haber esperado tanto. Me arrepiento de no haberme valorado antes. Pero no me arrepiento de haberme ido. Esa fue la decisión que me salvó la vida. Mañana cumplo 2 años exactos desde aquel día que cambió todo. Gabriela viene a visitarme para celebrar, trayendo champán y esa risa contagiosa que me ha sostenido durante décadas. Vamos a brindar por la libertad, por la segunda oportunidad, por las amistades que nos salvan. La vida no es perfecta. Sigo viviendo modestamente, trabajando todos los días, preocupándome por facturas y por el futuro. Pero es mi vida, construida con mis propias manos, sostenida por mis propias decisiones. Y eso, descubrí después de 66 años, no tiene precio. A las mujeres que puedan escuchar esta historia, especialmente aquellas que están donde yo estaba hace 2 años, les digo esto. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es egoísta protegerse. Nunca es cruel establecer límites. El amor que te destruye no es amor, es control disfrazado. Valeria me escribió en su última carta algo que enmarcé y colgué en mi pared. Mamá, me enseñaste a volar cuando cortaste las cuerdas que me ataban a ti. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer y encontrar mis propias alas. Quizás eso es lo que todo esto significó. No fue abandono. Fue liberación. Para ambas. Mientras el sol termina de ocultarse detrás de las montañas, cierro esta historia, pero no su legado. Mañana habrá más bordados que crear, más mujeres que ayudar, más días de esta vida que finalmente, verdaderamente, me pertenece. Y eso, después de todo, es suficiente.